Ok, ¿a qué llamamos suplemento de un ángulo? Es lo que le falta en la medida de un ángulo para ser igual a 180. En forma general, para un ángulo su suplemento es S de alfa es igual a 180 menos alfa. Por ejemplo, la suma del suplemento de un ángulo menos el doble de la medida de dicho ángulo es igual a 120 grados. Calcular el complemento del ángulo. Ok. Me dice que voy a sumar el suplemento menos el doble de la medida de dicho ángulo. Eso quiere decir que el suplemento va a ser lo siguiente. Sea X el ángulo, bueno, voy a decir que X es mi ángulo, mi suplemento será 180 menos X, o sea, S de X. Y le voy a restar, dice, el doble de la medida de dicho ángulo. Le resto el doble de X. Entonces, y esto tiene que ser igual a 120. Al suplemento le resto el doble del ángulo y eso me tiene que dar 120. Ok, ya está planteado. Y como sabemos que el suplemento es igual a 180 menos X, 180 menos X menos 2X es igual a 120. El 120 pasa a restar, esto sería 60 y acá sería 3X. 3X igual a 60, por lo tanto, X vale 20. Ojo, veamos la pregunta. Veamos la pregunta. Calcular el complemento del ángulo. No me están diciendo, no me están preguntando por el ángulo, me están preguntando por el complemento del ángulo. Entonces, el complemento será lo que le falta a 20 para llegar a 90 y eso es 70 grados. La respuesta es 70 grados. Ángulos determinados por dos rectas paralelas y una recta secante. Dadas dos rectas paralelas, estas rectas son paralelas, las cuales son secantes a una recta L3, L1, L2 son paralelas, las secantes L3. Se tiene el siguiente gráfico. Okay, vamos a determinar qué propiedades ocurren con sus ángulos. Vamos a colocarlos a un costado y colocamos un resumen. ¿Okay? Ángulos alternos internos. Alternos internos. Alfa 3 igual a alfa 5. A ver, en primer lugar, ángulos internos son los que están adentro, internos, y los externos, o sea, alfa 3, alfa 4, alfa 5, alfa 6, esos cuatro son internos. Y los externos serían alfa 1, alfa 2, alfa 7 y alfa 8. Ángulos externos. ¿Okay? ¿Qué cosas son los alternos internos? A ver, alternos internos son, por ejemplo, el alfa 3 y el alfa 5. Son internos y a la vez son alternos y son iguales. ¿Okay? El alfa 3 y el alfa 5 son iguales. Ahí está. El alfa 4 con el alfa 6 también cumplirían la misma propiedad. ¿Ok? Son los alternos internos. Alternos externos. Alternos externos. Están fuera, ¿ok? En la parte externa, y además están en forma alternada, un lado, otro lado. Son iguales, alfa 1 con alfa 7, alfa 1 con alfa 7, alternos internos. De igual forma, el alfa 2 con el alfa 8. Perfecto. Son iguales. Ángulos conjugados internos. En la parte interna que están conjugados. Conjugados, digamos que suman 180, para que se acuerden. Suman 180. Como suman 180, son los conjugados. ¿Y quiénes son? Si son los internos, estamos hablando de esta parte. Entonces, los que suman 180 sería alfa 3 y alfa 6. ¿Ok? Alfa 3 más alfa 6 igual a 180. Y alfa 4 más alfa 5 también sumarían 180. Esos serían los conjugados internos, ángulos conjugados internos. Entonces hay también ángulos conjugados externos. ¿Ok? Mucho cuidado, que había un error en el libro. ¿Ok? Hay un error en el libro. Los externos alfa 1 con alfa 8, ¿ok? Van a sumar 180. Y alfa 2 con alfa 7 van a sumar 180.
Ojo, es alfa 2 con alfa. ¿Ok? Ángulos correspondientes. El alfa 1 va a ser igual al alfa 5. Son correspondientes. Es como que lo que pasa en el segundo piso pasa también en el primer piso. ¿Ok? Mismo piso, misma pared, mismo ángulo. Y el alfa 2 va a ser igual al alfa 6. Mismo piso, misma pared. ¿Ok? También podemos decir que el alfa 3 es igual al alfa 7. También son correspondientes. Pisos paralelos, misma pared. Alfa 4 con alfa 8. Pisos paralelos, misma pared. Alfa 3 igual a alfa 7. Alfa 4 igual a alfa 8. Que son ángulos correspondientes. Algunas propiedades de rectas paralelas. Cuando tenemos dos rectas paralelas, se cumple lo siguiente. Estos dos segmentos forman un ángulo interior. Estos dos mismos segmentos van a formar con las horizontales, o en este caso con las paralelas, para ser más específico, con las paralelas, van a formar ángulo beta y teta. La propiedad es la siguiente, que x va a ser igual a beta más teta. Eso se puede comprobar fácilmente trazando una paralela a esas dos. Al trazar una paralela, la parte superior va a ser beta y la parte inferior va a ser teta. Beta más teta es igual a e. ¿Sí? Lo cual estaría ya demostrado. Siguiente propiedad. Es similar, se basa en la propiedad anterior. Y podemos decir también lo siguiente, ¿no? La suma de los ángulos que van de este lado es igual a la suma de los ángulos que van de este otro lado. Todos los piquitos. ¿Ok? Entonces, beta más teta más phi es igual a x más y. Perfecto. Es más, lo podemos hacer en la anterior. Beta más teta que está en este lado es igual a x que está en el otro lado. ¿Ok? Es como si fuese la misma propiedad. Siguiente propiedad. Es como una especie de caracol, ¿no? Alfa, encima del alfa, un beta, encima del beta, un teta, y encima del teta, un phi. Y de ahí llega hacia la otra horizontal. Empieza en la primera horizontal o en la primera paralela y termina en la segunda paralela. Se cumple que alfa más beta más teta más phi es igual a 180. La suma de esos ángulos hasta llegar hasta la otra paralela es igual a 180. A ver, vamos a aplicar nuestro aprendizaje a unos ejemplos. En el gráfico mostrado, calcular el valor de x. Tenemos un ángulo de 90 grados total y sus componentes son 3x más 10 y 2x más 30. Por lo tanto, si los sumo, me tiene que dar 90. Entonces, 2x más 30 más 3x más 10 me tiene que dar 90. 2x más 3x, ok, 5x, 30 más 10, 40, 40 más 5x igual 90, 5x es igual a 50, por lo tanto x vale 10 grados. Siguiente. Si dos ángulos adyacentes forman un ángulo de 130 grados y la medida del mayor es 40 grados más que el menor, determine dichos ángulos. Ojo, son dos ángulos adyacentes y forman un ángulo de 130. Quiere decir que su suma va a ser 130. ¿Ok? Sean los ángulos X y como uno de ellos es mayor en 40 grados, el otro será X más 40. Entonces sumamos y tiene que salir 130. X más 40 es igual a 130.
X más X es igual a 90, o sea, 2X es igual a 90, porque el 40 pasa a restar. Y me queda que X vale 40. Bueno, esto sería todo por el día de hoy. Muchísimas gracias.